¿Y a ti? ¿Quién fue el que vino a contarte desde el más allá que existe la muerte? Yo, desde niño, nunca lo creí. Cuando después, por una casualidad, escuché a Syd Barrett de los Pink Floyd decir exactamente la misma frase, no me sorprendió en absoluto. Pensé simplemente que ciertas intuiciones pertenecen a quienes vibran en la misma frecuencia. Si somos un fractal de la energía del todo, si nuestra espiral de conciencia está interconectada con cualquier otra forma, entonces, cuando dejamos el cuerpo, no muere nada. Solo se cambia de envoltura. La carcasa se queda aquí, nosotros no. ¿Y cuántas más capas logramos quitar? Más liviana se vuelve la mochila mental. Cuanto menos peso cargamos, más pura e intacta permanece la energía. Las religiones y los títeres, que cambian de rostro en cada época, han hecho de todo para revestirnos desde la infancia. De pie, sentados, de rodilla, otra vez de pie, sentados. Ahora, sin embargo, quédense aquí, porque yo no doy órdenes. Y el relato continúa. No es una oración, es un entrenamiento. Es una de las capas más gruesas, duras y agresivas de arrancar. Y basta una chispa de libertad, una sola chispa, para resquebrajar milenios de anestesia colectiva. Y a veces la chispa no es un relámpago, sino una pregunta, una sola, como si le hicieras directamente a la energía cósmica, o a Dios, si así lo prefieres. Y preguntarás simplemente, ¿cómo puedo mejorar? Y esa misma energía, oh Dios, te respondería con una simplicidad desconcertante, desarmante. ¿Mejorar? ¿Pero cómo puedes mejorar si eres parte de mí? No tienes que mejorarte, solo tienes que evitar contaminarte. Esa es tu función. Y cuando uno despierta de verdad, todo se ve distinto. Una flor ya no es solo una flor. Una planta ya no es solo una planta. Un animal ya no es solo un animal. Son vibraciones, son conciencia manifestándose. Son parte de nosotros y de esta tierra. Nosotros no vivimos sobre la tierra. Nosotros deberíamos vivir con la tierra. El viento sobre la piel cambia de sensación. La lluvia que cae sobre de ti parece devolverte a casa. Y caminar descalzo sobre el pasto te regenera como ninguna otra cosa. Y esta es una de esas experiencias que al principio incluso dudé en contarles, por no correr el riesgo de que me tomaran por loco. Después pensé que la verdad es verdad, y que cada quien la interprete como quiera. Estuve estacionado durante algunos días junto a un pequeño eucalipto, como el que ven en la imagen. No había llovido desde hacía mucho tiempo. La tierra estaba seca. Y aunque pueda parecer una deducción mía, sentía un cansancio en la planta. Como si me hablara, como si sufriera y me pidiera ayuda. Un día sin viento, además. No se movía literalmente ni una hoja. Bajé del bus y, como no tengo agua ilimitada porque vivo en él, tomé un bidón de 5 litros y lo vertí a sus raíces. Percibí como si esa agua subiera por el tronco y las hojas empezaron a vibrar levemente, todas juntas. Di un paso atrás para comprobar si había viento. Nada. Silencio total. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo sentí como si el árbol estuviera bebiendo de verdad y como si esa vibración fuera un pequeño gesto de agradecimiento, o al menos la ilusión de que así fuera. Desde entonces, cada vez que paso por aquí, porque es un lugar donde solemos estacionar, sé que siempre le voy a dar un poco de agua, porque en esta zona nadie riega nada. Viven solo de la lluvia, y cuando la lluvia falta durante semanas, sufren como sufrimos nosotros cuando nos falta a aquellos que nos mantienen vivos. Si logro poner la imagen en el vídeo, ya que saben que no soy muy tecnológico, lo entenderán. Y le aseguro que antes, cuando tenía sed,
estaba mucho menos vital que ahora. Y luego está Jesús, hombre de dos padres, una figura que Roma y las iglesias construyeron a propósito, modelada, pulida, novelada, para justificar, a pesar suyo y seguramente contra su voluntad, esto seguro, cruzadas, hogueras, inquisiciones, genocidios, una operación quirúrgica que duró milenios, narrada por tiranos de todas las épocas, hasta transformarla en el eje de más de 1000 años de oscurantismo. Generaciones criadas en el miedo, y lo repito, ninguno de nosotros necesita intermediarios. No importa dónde hayas nacido, basta un entorno equivocado, una doctrina repetida, un miedo, y tu vida se desvía por creencias teatrales que te alejan realmente de la esencia. Las doctrinas repetidas, como loro, no son conocimiento, son instrucciones programadas. La única cosa positiva, si queremos encontrar alguna, es que el enorme escenario de la fe produjo obras maestras artísticas. Las iglesias repartidas por el mundo, dispuestas además como los pétalos de una flor, pero de eso hablaremos en otra ocasión, contienen el arte de los mejores escultores y pintores, belleza nacidas de la manipulación, pero el precio fue altísimo, la prisión mental, el robo del entusiasmo, de la libertad interior, de la imaginación, de las ilusiones. Y cuando les quita eso a una persona, es peor encerrarla en una cárcel física. La prisión mental no tiene muros, no tiene llaves, es permanente. Así la rutina diaria, el trabajo, los pasatiempos, los deportes, se convierte en distracciones. Pan y circo, como en el Coliseo, instrumentos perfectos para distraer al ser humano de su verdadera búsqueda. No el placer, sino la felicidad. En este punto, le comparto una pregunta que un amigo teólogo de la familia me hizo hace años. Me lanzó con un tono provocador, casi frustrado. Había hecho apenas unas reflexiones, nada más, pero lo vi quedarse paralizado, como alguien atrapado en arenas movedizas. Me miró y me preguntó, ¿y a ti? ¿Quién te enseñó a pensar así? Ni siquiera esa frase logró darle la autoridad que buscaba, pero al menos debería haberle dado la autoridad moral que esperaba, porque nadie me enseñó a pensar así. Al contrario, hicieron de todo para impedírmelo. Fue un proceso espontáneo, no una memoria, sino un recuerdo, que no es lo mismo. Y poco importa si alguien me considera poco racional cuando digo que los recuerdos pueden llegar de antes del nacimiento. Yo sé lo que sentía. Aprender a pensar, a florecer solo, desde la infancia. No creía todo lo que me decían. Ese era el germen. Esa pregunta es poderosísima, y ahora se la devuelvo a usted. ¿Quién te enseñó a pensar? Durante años recorrí librerías y bibliotecas buscando respuestas, pero cuanto más leía, más comprendía que no debía buscar fuentes y sobre todo que no debería buscar afuera. Ya tenía todo dentro. Ni libros sagrados, ni púlpitos, ni pastores, ni titiriteros habrían podido darme esta respuesta. Por eso digo que cuando te miras de verdad por dentro, te estás arrojando a un abismo de luz. Es así donde comienza a quitar capas, a vaciar la mochila de cargas, a dejar de buscar la libertad en las palabras de otros y sobre todo a dejar de pensar con la mente de alguien más. Y aquí hay algo que puedo decir con certeza. Quita una capa, alivia un peso, luego otro, y cuando escuches tu verdadera voz, esa será la primera vez que estarás pensando de verdad. Y entonces te sentirás verdaderamente libre. Gracias por escucharme y disculpáis para mi español no propiamente perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima.